Bien, pues regresamos aquí en La Octava con el gusto de contar con su presencia, con su participación en este esquema informativo de La Octava, el nuevo canal de televisión que se transmite en el área de la Ciudad de México y zonas conurbadas a través de YouTube también y en algunos programas y segmentos al mismo tiempo en radio. En esta ocasión estamos solamente en esta televisión en La Octava y la verdad es que creo que en un día como hoy, en el cual estamos en la víspera de la celebración formal del Día de Muertos en México, que es una fiesta popular, un reencuentro, una forma de volver a nuestra raíz justamente, no solo en lo biológico, sino en lo cultural. Creo que es extraordinario que tengamos la participación, la presencia de Mardonio Carballo. Él es poeta y es director de Culturas Populares actualmente. Me da mucho gusto recibir a Mardonio Carballo. Mardonio, Julio, bienvenido. ¿cómo estás? Qué gusto, felicitaciones, Bien, ¿eh? gracias. Qué maravilla. ¿Cómo te va como director de Culturas Populares? Pues mira, pues me va en tu ahí. mero mole. Pues fíjate que es un aspecto que hemos trabajado mucho tiempo. Los últimos, no sé, 20 años de mi vida lo he dedicado a la cultura indígena, a la cultura popular. Y bueno, ahora en digamos, en este momento histórico que me hacen la invitación, acepto. Es la primera vez que estoy ahí, intentando también hacer que florezcan nuevas formas de convivencia hacia los pueblos indígenas, que me parece importante hablar del racismo, de nuestro racismo, el mexicano, que se niega casi en su totalidad y todo el tiempo uno dice, no, somos racistas, ¿no? Entonces estamos ahí trabajando desde la cultura, digamos, intentar dar un abrazo a todas las culturas de nuestro país. Decimos, no soy racista y no discrimino, aunque en la realidad cotidiana, claro que lo existe. Por supuesto, Julio, imagínate, o sea, nada más de pensar la televisión mexicana, por citar un ejemplo, ¿no? ¿Cuántos conductores de tez morena hay en la televisión mexicana? Nada más por decirlo. O cuántas lenguas indígenas hay en la televisión mexicana, en general en los medios de comunicación. Solo un idioma, que es el castellano, cuando en México se hablan 69 idiomas. Entonces, para que nos vayamos dando cuenta de dónde estamos parados, porque lo negamos. Yo pienso que sigue siendo un aspecto muy doloroso, que nos impide reconocernos así, pero si no se reconoce, no se cura. El racismo es una enfermedad, es un cáncer social, y si no se reconoce, nadie que no reconozca que está enfermo va a ir jamás a tomar ningún tipo de tratamiento. Pero digamos que a mí me toca la suerte de intentar esos fenómenos de seducción que hemos hecho a través de los medios de comunicación, con Carmen Aristegui, con Las Plumas de la Serpiente, que seguimos ahí, en fin, con distintos espacios. Es mucho más, me parece mucho más grande y mucho más importante hacerlo de una manera, lo que yo llamo seducción, una seducción, poner en la mesa la posibilidad de banquetes distintos, en tanto entendiendo banquete como culturas hay en México, ¿no? Por ejemplo, Oaxaca. Siempre decimos, wow, Oaxaca, qué bien sabe Oaxaca, qué bien huele Oaxaca, qué bueno sabe su mezcal, ¿no? Sus mezcales. Pero en Oaxaca, nada más para que nos demos una idea de que toda esa conformación de lo que nos gusta y que llamamos nosotros como Oaxaca, en realidad se debe a que tiene 16 pueblos indígenas, 16 lenguas indígenas, 16 cocinas, 16 posibilidades de mezcla, en fin, 16 posibilidades de hacer de Oaxaca un crisol importantísimo que nos admira casi a todos. 16 por el número de regiones 16, que hay en Oaxaca. 16 por el número de lenguas. De lenguas. De lenguas. Estamos hablando que Oaxaca es el bastión, si lo pudiésemos llamar así, más importante de lenguas y pueblos indígenas. Tiene 16. Después nos vamos a Chiapas, que tiene 12, y después vamos a Veracruz y Sonora, que no se queda atrás. Sonora tiene 8 lenguas indígenas, para que nos demos una idea. Y cada una de ellas, cada lengua, cada pueblo, pues tiene una forma distinta de mirar al mundo, de comprenderlo, y yo decía, de problematizarlo y quizá de resolverlo. Así que creo que conviene echar una miradita por ahí. Mardonio Carballo, director de Culturas Populares, tu presencia me permite tratar de entrar a algo que puede resultar polémico, porque justamente estamos en estos días viendo la caracterización del Día de Muertos, el asomo a la cultura popular, el sentido lúdico, hay muchas expresiones culturales y artísticas, pero en el fondo, no sucede que buena parte de ese México
que se dice no discriminatorio ni racista, le da el tono exótico o le da el tono de lo otro, es decir, del otro, del indígena que hace esas obras bonitas, tan espectaculares, pero que no está integrado al sentido nacional en la visión de esos discriminadores. No, claro, por supuesto. Yo pienso que en el fondo la construcción de México, como lo conocemos, la construcción del México imaginario, es tal cual el México imaginario, porque el México real habla 68 lenguas indígenas originarias más el castellano. El México real no acude a la religión católica, por ejemplo, para cuando necesita acudir a ciertas divinidades, ¿no? Sino que acude a un sinfín de múltiples dioses de distinta índole, de distintos géneros, también habrá que decir, diosas y dioses en todos los pueblos indígenas. Entonces me parece que al final de la historia lo que tenemos que hacer, si es que logramos ya amalgamar bajo el concepto México, si ya logramos una suerte de país que ya empieza a reconocer su pluralidad y su diversidad, creo que es un poquito tiempo de echar hacia atrás para mirar el México de la realidad, el México que somos, el México que quizá, aunque dispuesto a dialogar, no se comprende porque para empezar habla lenguas distintas. Y muchas de estas lenguas distintas no fueron tomadas en cuenta al momento de tomar las decisiones que al final conformaron al México, Estado, nación como lo conocemos, ¿no? ¿Qué opinión, qué comentario nos das en este Día de Muertos? ¿Qué significa, más allá, digamos, del lugar común de lo celebratorio o sea, qué significa realmente en el México profundo el Día de Muertos? Pues yo pienso que hay una sensación importante de que muchas de las cosas que subsistieron al sedazo de la sotana eclesiástica, ¿no? Sobrevivieron porque pensaron que eran inofensivas. Entonces mucha de la fiesta, y quizá por eso se confunde a veces, muchas de las fiestas tienen de suyo un arraigo profundo importante en el cual, por citar el Día de Muertos, que en la región huasteca de Veracruz se le llama Xantolo, que es una nahuatlización de un término en latín que es el Santorum, ¿no? Que después se va al castellano llamándole Todos Santos o Santos Todos, ¿no? Entonces pienso que vieron en ese tipo de fiestas, no vieron el peligro de preservar la memoria, porque al final de la historia, la fiesta de muertos es una fiesta de la memoria, y uno recuerda a su ser querido con todo lo que ese ser querido es decir, pienso, qué lengua hablaba, por ejemplo, qué región habitaba, qué comía, cómo resolvía los problemas. Y al final entonces la fiesta no fue tan inocua, resultó un bastión donde la memoria florece y donde permite hasta estos días brincarse toda la parafernalia del mainstream, por decirlo de algún modo, ¿no? Como director de Culturas Populares, ¿has podido ir avanzando en esta magna tarea de ir cambiando las cosas? Pues fíjate que sí, pienso que tenemos una conformación importante, pienso que en el activismo social en el cual nos hemos conocido, pienso que en el periodismo, pienso en el carácter de documentalista en el que me he forjado los últimos años, pienso que he generado un sinfín de complicidades y creo que hay una cosa muy importante, que la gente es la que al final lo otorga. Creo que tengo un cierto grado de credibilidad y eso me ayuda muchísimo, Julio. O sea, no hay cosas de desconfianza, no hay cosas o hay cosas que son muy fáciles de zanjar, porque al final, ¿quién nos va a decir no trabajes con los pueblos indígenas? Sí, es una deuda histórica y es una deuda histórica de la cual nosotros tenemos absoluto respeto, porque al final de cuentas, México en esta conformación, en este Oaxaca delicioso, hay una deuda con los pueblos, que es reconocer, resignificar lo que somos y redignificar la forma en que nos relacionamos. Y eso me parece que hace factible sobre todo tratar temas delicados que, te digo, no se quiere, ¿no? Tenemos nosotros un trabajo que se llama trabajar con los invisibles,
que intenta en algún sentido resarcir lo que el racismo ha permeado en nuestra sociedad, y lo hacemos a través de cultura, ¿no? Tenemos varios eventos, 7 y 8 de noviembre, tenemos en la Ciudad de México, en el Museo Nacional de Culturas Populares y en el Metro Insurgentes, una cosa que se llama A Voz en Cuello, versos, gritos y sombrerazos, que son, no es otra cosa que la celebración de la poesía campesina y la poesía indígena, ¿no? La poesía concerniente al huapango, al son jarocho, al son calentano, etcétera, etcétera. Y tenemos en Los Pinos, ahora que se abrió Los Pinos, tenemos 15, 16 y 17, tenemos la presencia de la Huasteca en la Ciudad de México. También eso es importante, ¿no? Que la gente de las ciudades tengan la presencia de los distintos integrantes de México para que los aprenda a conocer. Nadie puede amar lo que no conoce. Y eso para nosotros es una impronta importante. Y el 21 de noviembre, en el Monumento a la Revolución, tenemos una campaña que se llama Salgamos del Closet Todos. ¿Qué lengua hablas tú? Ándale. Porque estamos ciertos, y lo hemos comprobado cada vez más, de que hay mucha gente importante en este país que ha logrado cosas maravillosas, pero que aún con todos esos logros teme decir, yo hablo una lengua indígena. ¿Tienes ejemplos? Sí, varios ejemplos. Por ejemplo, en la propia Secretaría, cuando empezamos a poner un cartelito que decía, si hablas una lengua indígena, sube al piso 12. O el día que llevamos Roma, la película, o el día que llevamos Sueño en otro idioma, encontramos que la gente al final está en un momento en el cual se empieza a sentir cierta seguridad de salir del closet. Ese closet que hemos encaretado básicamente a la diversidad sexual esconde muchas otras cosas más. Ándale, qué bien. Presupuestalmente va bien la dirección. Va bien. No hay que quejarse, está Yo bien. pienso que no, en tanto que la posibilidad que tenemos, y que creo que al final de cuentas eso hace que me llamen a mí, ¿no? Es que al final de la historia uno siempre ha aprendido a trabajar con lo que tiene. Y esa parte a mí me funciona muy bien, porque yo tampoco sabría qué hacer con demasiado dinero, si soy honesto, pero puedo hacer con poco muchísimo, y creo que en eso estamos. Contento. Sí, fíjate que sí. Al final uno no encuentra cómo asirse a ser parte de una estructura del gobierno, porque nunca hemos estado en ella, ¿no? Entonces es un poco complicado, y empiezas a generar como ciertos pensamientos que al final se ven absolutamente rebasados por la realidad. Hay una cosa muy importante que es la realidad, y la realidad te va diciendo que estás haciendo ciertas cosas que nunca se habían tocado. Un ejemplo, Julio, por ejemplo, cuando vinieron los zapatistas en la marcha del Corredor de la Tierra, que estuvieron en el Congreso, se subió a tribuna una de las comandantas para hablar. No fue en su lengua, fue en castellano, pero se subió a la tribuna. Pero la mayoría de los de aquel momento diputados pues, que no simpatizaban con el movimiento zapatista se pararon para darle la espalda. Una de las cosas que hemos estado haciendo ahora se llama Las lenguas toman la tribuna, que es, como el 2019 ha sido promulgado como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, logramos, en combinación con la Cámara de Diputados, decir, oigan, vamos a romper un poco ese protocolo. ¿Qué les parece si invitamos a un orador indígena para que les dirija un mensaje a ustedes en su lengua, aquí en la máxima tribuna? Entonces, eso se mueve con nada, se mueve con voluntades, y eso me parece que es algo que tenemos que hacer. Pues si lo hemos hecho en otros lugares, hagámoslo ahora, que tiene un impacto nacional. Pues muchas gracias, Mardonio Carballo, por esta oportunidad de platicar. ¿Y cuándo regresa la poesía? La poesía, fíjate, ay, ¿por qué me pones en esos bretes, maestro? Pues la poesía está ahorita ahí, en receso. No te da tiempo de nada. Pues no. Según hoy es mi día de vacaciones, y bueno, mi único día de vacaciones, y al final ya no fue mi día de vacaciones. Pero me parece, mira, uno siempre se queja de que las cosas no se hacen. Le dan la oportunidad y dicen... Bueno, yo dije que no, habrá que decirlo. Yo dije que no al principio, pero luego me dijeron, piénsalo un poquito más. Lo pensé, y pienso que al final de cuentas, el que puede domarse es el único que se puede ofrendar. Y mi lucha siempre ha sido una lucha colectiva.
Entonces creo que me estoy domando y la poesía está domada en una cajita que saldrá en algún momento más tarde, ¿no? Bueno, pues Mardonio Carballo, muchas gracias por esta oportunidad de platicar. Julio, gracias. Muy felicitaciones, amable. enhorabuena. Gracias, muy amable. Y seguimos aquí en La Octava. Vamos a tener más entrevistas, más información, pero por lo pronto vamos a una pausa informativa y comercial. Ya regresamos.